El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, esta bienvenida viene a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes ya están en sintonía a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. De igual modo, a quienes nos ven a través de Periscope. En Periscope nuestra cuenta es @RCR750. Gracias. Y nuestro saludo también a quienes nos sintonizan a través de BPI, la señal de Venezolanos por la Información, y quienes en diferido lo hacen en el portal lacavilla.com. El señor Daniel Lara va a estar con nosotros desde la segunda parte del programa, es decir, después de la primera pausa comercial. Y hay muchas cosas que quisiera compartir con ustedes en la primera parte de nuestro programa. En primer término, bueno, por supuesto que hay que mencionar el tema Venezuela dentro de la agenda de la Organización de Naciones Unidas el día de hoy, el Consejo de Seguridad, esta sesión que tomó en cuenta nuevamente el caso de los venezolanos para ser discutido. Hay, por supuesto, las declaraciones de Samuel Moncada, ¿no?, que a la sazón sigue siendo el representante de Venezuela en la ONU, y las declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Hay otras declaraciones colaterales, ¿no?, como por ejemplo la de Mike Pompeo, con relación a los últimos escándalos, ¿no?, que se han desatado en cuanto a esa especie de triángulo fatídico que se cierne sobre Venezuela, ese triángulo conformado por Irán, Cuba, por supuesto, y la Federación Rusa. Pero antes de ir allá, a mí me gustaría arrancar con el tema de las protestas, ¿no?, y el tema de lo que ha ocurrido en Oriente. El tema de dos casos. Número uno, el caso de Argelia, y número dos, el caso de Sudán. En casos en los que no me voy a explayar demasiado, pero del que podemos nosotros sacar cosas para, como aquí se trata de buscar explicaciones, y aquí se trata de decir, bueno, ¿por qué hay países que lo logran y países que no? Y me refiero a lo logran cuando logran transitar de las dictaduras a las democracias, o de los autoritarismos a la democracia, o de la dictadura a la libertad, como quiera, que libertad no es igual a democracia, ¿no?, porque son cosas distintas, pero es decir, que pasan de estar mal a estar mejor relativamente. Es bueno tomar estos dos casos, que son casos de los días que corren, ¿no? En Argelia se ha conocido que podría, o se ha anunciado así, de hecho lo ha anunciado
la misma persona, que el señor Bouteflika, que tiene gobernando 20 años, y entiendo que no es que tiene gobernando 20 años, tiene mucho más ligado a las esferas de influencia del poder. Es un hombre ya de 82, 83 o creo que 84 años. Ha anunciado que a final de mes va a dejar el poder, que va a permitir un relevo dentro de los asuntos del Estado argelino, ¿no? Y entonces salta la gente, ¿no? Dice, caramba, mira, ¿por qué en Argelia sí? Bueno, y son muchas cosas. Yo no soy, desde luego, especialista en el caso de los países de Oriente, Oriente Medio, Oriente Próximo, como quiera usted denominarle, pero ahí está el primer elemento. El primer elemento es quizá el elemento que explica la transición a la democracia en España, que es un elemento muy tonto, ¿no? El elemento más tonto de la transición democrática española es que primero el caudillo se murió. Y en el caso de Bouteflika, que no es un caudillo, sino que es como una especie de fachada visible de unos grupos de poder, bueno, lo que está ocurriendo es que el hombre pasa a retiro. De hecho, entiendo que Bouteflika tiene mucho tiempo sin ser protagonista de la agenda pública argelina. Hay gente que parece que es la que gobierna por él, y entonces él es nominalmente el presidente, pero hay grupos de poder, estos grupos palaciegos de siempre, que son los que se adjudican el poder. Y en ese caso de la transición, bueno, se habla de que probablemente estos grupos terminen detentando el poder. De hecho, creo que en los grupos pesa mucho el factor militar. Y hablando del factor militar, quiero pasar al segundo caso, que es un caso aún no resuelto, el caso de Sudán. Bueno, ¿qué ha ocurrido en Sudán? En Sudán ha ocurrido que se contabiliza, de acuerdo a ciertos sitios periodísticos, que cerca de 1 millón de personas han salido a las calles y han permanecido allí por varios días. De hecho, creo que hay una protesta que yo no sé si la terminaron de disolver frente al Palacio de Gobierno, a una de las instancias el asiento físico de las instancias de poder en Sudán, que permanecieron más de 3 días las personas. Cuando yo llegué a revisar esas noticias creo que el día de ayer o antes de ayer. Y entonces hay allí una crisis política también. Y entonces tienes a al-Bashir ejerciendo el poder no por 20, sino por 30 años seguidos. Y entonces, ¿qué ocurre en Sudán? Bueno, que la gente tiene varios días en la calle, pero ¿qué es lo que pide la gente cuando está en la calle? Por supuesto, que el tirano se vaya, que se vaya el tirano y se vaya bien lejos, por supuesto. Pero ¿a quién invoca la gente? La gente invoca al factor militar. En Sudán, la gente pide que los militares se pronuncien. ¿Y cómo no hacer unos sinónimos, cómo no hacer analogías con lo que ha ocurrido en Venezuela? Y aquí es donde quiero entrar. Siendo Venezuela un país no islámico, siendo Venezuela un país que no comporta quizás los problemas internos que puede comportar alguno de estos países, yo no estoy diciendo que Argelia sea igual a Sudán, pero donde generalmente pesa mucho el factor de clanes, el factor étnico-religioso para explicar el poder. Y por ejemplo, eso explica el poder en Siria, otro caso que se ha traído a colación en los días recientes, y es que Assad no es más que un dique de contención, lo he dicho, a las tendencias internas étnico-religiosas sirias, que son muchas, que se disputan el territorio allí y se disputan, por supuesto, el poder. En Venezuela lo que ocurre es que nosotros, al igual que estos países desprovistos del factor étnico-religioso, tenemos unas instituciones completamente en el piso. Generalmente las teocracias, generalmente los regímenes como estos, tienen diferencias institucionales con las democracias occidentales. En Venezuela, aunque no tengamos una teocracia, en Venezuela, aunque no tengamos una república islámica, por decirlo de algún modo, aunque no tengamos un califato, aunque no tengamos nada que tenga que ver con un estado en el que se mezcle la religión y la política, bueno, hay una raza institucional. Y la apelación a los militares generalmente viene por eso, porque tú no tienes mecanismos institucionales para resolver una crisis política. Y llama poderosamente la atención que en estos países lo que termina imponiéndose es eso. Señores militares, sean ustedes buenos con nosotros y terminen de pronunciarse, es decir, lo que el pueblo llama es un golpe de Estado en realidad. Y es completamente valedero que así lo haga. Porque en un país donde tú no tienes instituciones, en un país donde se ha revelado el diagnóstico y lo que te ha dado ese diagnóstico es que el asiento del poder son las armas, y son esas armas las que están en las manos, empuñadas, las manos de los militares, empuñadas por las manos de los militares. Bueno, la gente obviamente va a invocar a que esas armas reviertan su tendencia. Entonces, ¿cuál es el gran diagnóstico de todo esto? No hay instituciones,
No hay maneras institucionales, por ende, de resolver el conflicto. Y quiero explicar las maneras institucionales. Las maneras institucionales son, número uno, las que conocemos en Occidente, porque esto es una cosa muy de Occidente, las elecciones. Lo que ocurre en otras partes del mundo generalmente son simulacros de elecciones. Una elección es un evento en el que tanto el que detenta el gobierno, bien sea el que lo detecta directamente el líder o el partido del líder, la política se organiza a través de partidos en Occidente, compite por los votos en un evento en el que tiene uno o más opositores, al menos uno, que tiene el mismo chance que él de ganar ese evento. Cuando usted no tiene ese chance, cuando usted no tiene esa posibilidad, bueno, no hay elección. Ahí lo que hay, bueno, cualquier tipo de parapeto, lo que sea. Y en estos países lo que ocurre generalmente es eso. No hay una elección cabalmente entendida. De modo que las elecciones que uno entiende o que uno ve, más o menos similares a lo que prescribe el manual, se dan en Occidente. Bueno, entonces nosotros, estando en Occidente, somos una tendencia contraria a Occidente, a las elecciones, a los modos institucionales. El segundo gran modo institucional de resolver un problema es, por supuesto, la negociación política. En estos países a veces aparece una negociación política, a veces logran ponerse de acuerdo, pero logran ponerse de acuerdo porque el factor militar se pronuncia. Entonces fíjense ustedes como Buteflika, rodeado por algunos grupos militares, y en el caso de al-Bashir también, clamada la intervención militar por el pueblo, termina siendo el gran árbitro de toda la situación el grupo militar. En Venezuela no es distinto. En Venezuela hemos corrido casi 3 meses y tanto, dentro de la estrategia del presidente legítimo encargado, Juan Guaidó, que ha invocado a que estos militares se apeguen, terminen de apegarse a una constitución que mal o bien es la que reconoce la comunidad internacional y es la que tenemos vigente. Ya luego, si hay que introducirle modificaciones, bueno, eso será tema de otro orden, probablemente sí. Pero la que reconoce la comunidad institucional, bueno, apéguense a esa, la del año 99. Y estos señores no se han pronunciado. De manera que cuando el árbitro militar se tranca el juego completo. Y eso es lo que tenemos en Venezuela. ¿Qué quería yo explicar con esto? Bueno, que mire usted, como a veces la tesis, yo diría que un poco peregrina, ¿no? Pero no quiero herir a nadie, de que llevarse 1, 2, 3, 4, 5 millones de personas a las calles basta para que el régimen político colapse y hay una sustitución de régimen. No es necesariamente así. De hecho, lo he dicho en Twitter, ¿cuántas personas en Sudán han salido a la calle? Les he dicho, los medios de comunicación han contabilizado más de 1 millón simultáneas, paradas, 3 días, paradas frente a los asientos del poder en Sudán. Y lo que termina haciendo la gente, que es que no puede hacer otra cosa, porque no puede hacer otra cosa, visto que no hay un ejército de partisanos armados, visto que no hay una proporción numéricamente considerable para enfrentar al ejército, termines apelando a ese ejército, a esa fuerza armada, para que deponga al dictador, al tirano, al que de alguna manera ya se ha cansado de gobernar en ese país. Y bueno, ahí se erige el espíritu un poco del árbitro no militar dentro de toda esta figura. Y es lamentable, porque uno se pregunta cómo en el siglo XXI los pueblos pueden seguir apelando a que el árbitro de las situaciones políticas sean los militares. No es solamente en América Latina, no es solamente en Medio Oriente, es en muchas partes del mundo. O sea, no es una cosa imputable a los venezolanos, que a veces uno lo ve y entonces uno dice, bueno, pero es que los venezolanos, mira, ¿por qué caemos en el militarismo? No, es un problema de falencias institucionales. Si le metemos mucho el detalle, habría que ver que Argelia creo que produce petróleo. Y Sudán, me imagino, no sé, no lo he revisado, no quiero decir una burrada, pero habría que ver que en estos países el petroestado cobra fuerza también. Entonces puede ser que los petroestados tiendan a crearse coaliciones militares que sirvan como cinturones, digamos, de salvaguarda del poder. Y entonces es interesante ver cómo Venezuela y otros países de Medio Oriente tienen al árbitro militar siempre presente porque, bueno, es un petroestado. Y los petroestados generan distorsiones dentro de la vida humana, dentro de la política, por supuesto que sí, dentro de la sociedad ampliamente entendida, culturales inmensas. Por ejemplo, la relación entre el Estado y el ciudadano se pervierte completamente. Entonces, quería dejarles eso un poco allí porque me pareció interesante, ¿no? Otra cosa, bueno, nos hemos enterado apenas hace minutos que el Fondo Monetario Internacional, que Chávez vivió satanizando toda la vida y que Maduro probablemente va a hacer lo mismo por lo que le resta de gobierno, no sé cuánto va a ser el gobierno de Maduro, usurpador que le queda, pero bueno, por lo que le resta, dice que él no se va a entender ni con el Banco Mundial ni con el Foro Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha dicho
que le queda negado el acceso a Venezuela, porque no ha decidido el Fondo Monetario Internacional qué gobierno va a reconocer. Y esto ya es un primer guiño, ¿no? O sea, no necesariamente diciendo que no reconocen a Maduro y que reconocen a Guaidó ya están haciendo la tarea completa. O sea, ya decir que no reconocen a ninguno de los dos da signos sobre esto. ¿Por qué? Porque este cristiano que está aquí, y probablemente muchos economistas coinciden conmigo, piensa que el Fondo Monetario Internacional va a ser indispensable para un plan de rescate a Venezuela. Hay gente a la que no le gusta porque, bueno, por supuesto que al usted solicitar un rescate financiero del sistema económico de un país, el fondo tiende a poner recetas, tiende a poner algunas cláusulas que debe cumplir el gobierno que entra en ese país, pero no pareciese, y de hecho hay gente que hasta duda que el fondo tenga capacidad de rescatar a Venezuela para que pueda andar nuevamente en un ritmo más o menos normal en un país de Occidente. Dice que son demasiados millones de dólares los necesarios y que ni siquiera así se va a poder acometer un rescate, pero yo creo que por algo se empieza, ¿no? Entonces, va a ser indispensable una institución de este calibre para que Venezuela pueda arrancar nuevamente una economía más o menos decente. Y de momento han dicho, mira, con Maduro no nos entendemos más. No es que Maduro haya estado buscando en días recientes el rescate con el fondo, pero dicen que van a considerarlo, que no tienen claridad todavía sobre reconocer o no a Juan Guaidó, pero no van a reconocer más a Nicolás Maduro como presidente. Y bueno, creo que con esto vamos cumpliendo, además de lo vistoso, ¿no?, que es la reaparición de Jair Bolsonaro, y un poco quería hablar del mundo y hablar de Venezuela. Aparece Jair Bolsonaro en una entrevista que reseña Clarín, pero es una entrevista radial en un medio que no recuerdo de qué país es, yo no sé si es propiamente del Brasil, diciendo que sí, que él ha considerado la intervención militar a Venezuela, pero que quien lo tiene frenado es su Consejo de Ministros y su Consejo, digamos, de Estado. Entre ellos, principalmente, el señor Mourão, que es el vicepresidente y es un militar, creo que estaba activo hasta hace nada, que es el vicepresidente de Bolsonaro, que lo ha refrenado con respecto a tomar cartas en el asunto o armas en el asunto con respecto al caso de Venezuela. Él dice que él quiere, pero que la élite gobernante en Brasil, por decirlo en algunos términos rápidos, no le permite adelantar esa solución. Es paradójico, es extraño, porque Bolsonaro hizo una campaña muy fuerte con respecto a Venezuela y con respecto a lo que él iba a tener como poder de decisión con respecto al caso Venezuela. Pero hasta el momento ha sido muy digamos, muy prudente, muy cauteloso, por no decir otra palabra, a propósito de tomar decisiones más allá de los comunicados, de los rechazos, de los papeles con respecto a lo que ocurre en Venezuela. Vamos a ir al corte comercial y volvemos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Burger, una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Es increíble la sensación de desamparo, de desaliento, y yo decía en días recientes también, creo que lo decía a través de las redes sociales, también una mezcla de emociones, ¿no?, que genera el tema de los apagones. El día de ayer, nuevamente, un apagón
entiendo que en varias partes del país, pero puedo hablar por Caracas, por supuesto, donde estamos nosotros. A eso de las 11, 10 y tanto de la noche, casi de las 11 de la noche. Y bueno, luego graneadito, como decimos por acá, comenzó a volver la luz. A eso de la 1 de la mañana, en algunos sitios a las 2, 3 de la mañana. Yo no sé si todavía, por favor les agradecería que me lo manifiesten así a través del Twitter, @RCR750, si todavía hay zonas en Caracas a las que no les haya retornado el servicio eléctrico. Pero es increíble cómo uno queda prácticamente indefenso, ¿no?, cuando estas cosas ocurren. Porque más allá de que usted pueda tener, por supuesto, su planta, más allá de que usted pueda procurar, ahora hay otros mecanismos alternativos también. Entiendo que están trabajando hasta con las baterías de carro, los acumuladores, pues. Están tratando a la gente de surtirse de servicio eléctrico, ¿no? Improvisado, temporal, pero bueno, trata a la gente de remediarlo. Uno queda a merced, por supuesto, del Estado. Uno queda a merced de que esta gente pueda resolver, en primer término, si es que la falla es técnica, y parece que estas tienen un componente técnico, pero queda a merced también de que en la reconexión o en la restitución del servicio usted quede privilegiado o no dentro de la lista. Entonces, cuando se va la luz, bueno, lo que sobreviene es una mezcla de emociones. Yo decía, volviendo al punto, en días recientes, que cuando ocurrió el primer apagón, que duró algo así como 2 días, casi 2 días, yo tuve una emoción muy marcada. La emoción que yo sentía era la de una ira profunda, luego apaciguada por una especie de sensación en la que yo tenía que huir de esta situación. Y ya luego, bueno, uno reposa, lo vence la sensación, lo vence el apagón, y uno se resigna. Cuando sobreviene el segundo apagón, la mezcla de emociones es distinta. Porque primero ya uno no, aunque ocurre la sorpresa, ya la sorpresa no es tan fuerte como la primera ocasión. Entonces, uno lo que dice, ¿cómo resuelvo? Y entonces, bueno, hay toda una amalgama de opciones para resolver, desde la comida, la refrigeración, la luz que puedas tú obtener por otros métodos. Y entonces uno se pone a resolver, y en resolver se le va el tiempo, en resolver se le va la vida, se le va el tiempo, se le van las cargas vitales, la fuerza, y resolviendo uno pasa el apagón, que cuando viene a ver, bueno, apareció la luz nuevamente. Ya la tercera ocasión, está usted en la misma segunda actitud de tratar de resolver, pero ya incluso la sensación de molestia va desapareciendo un poco. Y entonces, como somos venezolanos, y yo digo que eso tiene algo bueno y tiene algo malo, ¿no? Sobreviene el chiste. Y entonces usted agarra y dice, empiezan los chistes, ¿no? Y empieza el fulano, la fulana cantilena de Maduro y aquello y lo otro, por una ventana, por la otra, los vecinos, y bueno, y así la gente pasa el rato. Pero es increíble porque aún no queriendo normalizar la situación, y nosotros hemos sido muy enfáticos en estos días con todo esto de la miseria y su normalización, los apagones y su normalización, la retirada del servicio de agua potable y su normalización. Bueno, uno termina de alguna manera normalizando esto. Y es que el ser humano, para sobrevivir, tiene que adaptarse. Eso fundamentalmente es lo que ha hecho el ser humano desde que el mundo es mundo y desde que, bueno, ha evolucionado al punto de poder caminar sobre 2 extremidades y poder comer con las manos y todo lo demás, poder utilizar las manos. Entonces, nosotros hemos vivido adaptándonos y adaptándonos a eso. ¿Qué es Venezuela al tiempo actual? Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Venezuela es un gran laboratorio para el estudio de las emociones humanas y para el estudio de las conductas humanas cuando tú aplicas unos estímulos y unos incentivos determinados. Y bueno, luego Venezuela también es el caso de estudio para una cantidad de subsectores de negocio que han surgido a la sazón de toda esta situación. Sin que yo los critique, porque yo no puedo criticar, por ejemplo, a quien a mí me proporciona un botellón para yo almacenar agua potable, como no puedo criticar al que, bueno, venda plantas eléctricas para resolver la situación. A fin de cuentas, está utilizando el ingenio y está poniendo a disposición un medio que le permite a usted capear el temporal. Más allá de que usted avale o no avale el temporal, que no creo que nadie lo avale en el tiempo actual, porque a nadie le gusta quedar incomunicado, a nadie le gusta quedar sin servicio eléctrico, a nadie le gusta quedar nadando en la sequía, a nadie le gusta estar en esa situación. Pero entonces es increíble porque el sometimiento a estas situaciones revela que el venezolano puede entonces llegar a niveles y niveles y niveles de resistencia que, como en los videojuegos, usted va desbloqueando. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, y cuando viene a ver está en el nivel 1545. Ese tipo de cosas. Llama poderosamente la atención
porque aquí se ha probado de todo en ese sentido, ¿no? Se dice, no, es que si dejan sin luz a Caracas, y ya lo veníamos diciendo, había muchas zonas del país, sobre todo la castigada Maracaibo y el castigado estado Zulia, que no habían vuelto a haber restituido completamente el servicio de energía eléctrica desde el último apagón, y quizá algunos ni siquiera desde el segundo o tercer apagón. Entonces, nosotros decíamos, no, de cuando en Caracas eso se convierte en una norma, aquí va a arder Troya. No, y no arde Troya precisamente por lo que yo les digo. La gente se pregunta, ¿por qué no pasa nada? No pasa nada porque el ser humano está sobreviviendo. Y mientras está sobreviviendo, por supuesto que queda espacio para la protesta, pero la mayoría del tiempo no es para la protesta. La mayoría del tiempo es para la supervivencia. Está usted procurando, si tiene un vehículo, cómo cargarlo con agua potable. Está usted procurando, si tiene algún dinero, ver cómo resuelve y se compra una cocinita de gas improvisada. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo cocina eléctrica, entonces cuando se va la luz muere todo. Entonces lo que hay es que tener comida preparada que usted pueda calentar. Entonces, o se improvisa y se busca una cocina de gas de estas pequeñas. Ahora hay también una industria con el tema de las cocinas de gas y con las bombonas de gas. Ojo, simplemente estoy señalando, no estoy diciendo nada malo, pero por supuesto todo es carísimo en este país ahora. Entonces, amén de la dolarización de facto que está ocurriendo desde hace mucho tiempo. Entonces, ese tiempo y ese espacio, esa fuerza vital se van en esos días y se van en esas horas y se van en esos minutos y segundos de procurar subsistir. Eso explica un poco por qué no ha ardido Troya, por qué no ocurre un gran sacudón por la indignación popular. Y lo otro que la explica es porque la gente dice, bueno, el que está afuera también dice, caramba, pero es que no veo que pase nada. No, es que no pase nada, sí pasa a veces. Y este que está aquí ha visto, por ejemplo, avenidas del oeste de la ciudad, y estoy hablando de la avenida Sucre, estoy hablando hasta del 23 de enero, prácticamente sacudidas por protestas de gente indignadísima, que ha quemado cauchos, ha hecho de todo. Pero cuando tú tienes unos grupos paramilitares que se aprestan a candelita que se prende, candelita que se apaga, que se aprestan a accionar armas de fuego contra gente que no tiene cómo responder a eso, pues puede haber, como dijo el poeta, mucho coraje cívico y puede haber muchos arrestos de voluntad y de valentía de cualquier ciudadano y mucho entendimiento del manual del ciudadano. Pero con pistola en mano no hay manual del ciudadano que gane. Entonces, allí se traba un poco esta respuesta. Y eso explica por qué la gente, se tiene que retirar a sus espacios privados nuevamente y continuar subsistiendo. Entonces no es tan fácil como decir, y por eso me produce un poco de chocancia cuando algunas personas dicen, bueno, es que el espíritu del pueblo venezolano y del venezolano promedio es tal y cual. No es tan fácil explicarlo así. Por supuesto que hay componentes muy negativos dentro de la cultura venezolana, pero hay componentes en el espíritu de rescatar la exigencia ciudadana, rescatar el tema de que los servicios públicos funcionen, que es igual al de un parisino, que es igual probablemente al de un madrileño, que es igual al de un catalán, a cualquier persona de cualquier ciudad del mundo. Por supuesto, allá se han experimentado otras cosas y hay unos hábitos acendrados por años que han llevado a que la gente tenga topes de exigencia mucho mayores que los de los venezolanos. A nosotros se nos está tratando de imponer un límite de exigencias muy, muy bajito. Pero no es que seamos, mi punto es que no es que seamos en entero distintos a estos pueblos. Lo que sucede es que, bueno, el sistema configurado como está para producir cambios culturales, producto de esa especie de psicología de masas dentro de los venezolanos y vacunado como está a través de las armas de fuego de grupos paramilitares, genera las propias resistencias para que esto no pueda escalar a mayores. Creo que era importante también señalarlo y señalar que parece que eventualmente, como yo les había dicho, sin ser experto tampoco en el tema eléctrico, sino un poco adelantando las opiniones y poniéndolas, sometiéndolas al debate público, las que a uno le llegan y las que uno de alguna manera contrasta entre personajes y personajes, no va a resolverse el tema de los apagones en lo inmediato. No es que ocurrió una fallita en la generación o en la transmisión y esa fallita le están poniendo un tape plomo. No es que eso es así. Parece que esta situación, como declaró el infausto, apenas inaugurándose en el cargo, Igor Gavidia es que se llama, ¿no? Esto va no para 30, ni para 60, ni para 90, esto va para un año y cuidado y no más. Vamos a ir al corte comercial y seguimos con Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va.
por su 750 AM. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, hay un comentario importante que quiero aquí rescatar del canal rcr.tv que me deja, y quiero rescatar es el nombre porque el comentario se me quedó grabado, apenas lo leí. Bueno, se me fue entre tantos mensajes que gracias a Dios ustedes envían el nombre de la persona que lo deja, pero el comentario básicamente decía que es importante lo que yo señalaba, pero que no había que confundir resiliencia y esta capacidad casi que infinita a veces de poder aguantar y aguantar y aguantar sin desmoronarnos, y a veces casi que nos desmoronamos, con resignación. Y me parece un punto capital. Entonces me decía esta persona, creo que también me señalaba, o me lo señalaba otro oyente también a través del canal, que por eso es que era importante la frase de nuestro estimado Daniel, del no te dejes freír. Y precisamente sí. Pero en la resiliencia, en el tema de resistir y en ese no te dejes freír, subsistir no tiene nada de malo. O sea, que usted pueda, que usted de alguna manera trate de crear una normalidad que no es lo que se está buscando, pero trate de vivir y de seguir sobreviviendo y de hacer su existencia menos tormentosa. Usted no tiene por qué sentirse mal, aunque naturalmente nos sentimos mal porque ningún ser humano vino, a pesar de lo que pueda haber como interpretaciones filosóficas religiosas, a este planeta a vivir un valle de lágrimas, ni a estar padeciendo de gratis en este país ni en ningún país del mundo, aunque vemos horrores en el mundo. Nadie vino a eso. Yo, por muy católico que pueda ser, yo no puedo conectar esa visión de mundo. Y no puede haber nada bueno en que usted esté padeciendo y que usted esté como si estuviese en el siglo XVII o XVIII, pero que usted procure condiciones, que usted busque aguantar el envión de represión, que usted busque de alguna manera espacios de confort, de subsistencia. Eso no tiene nada de malo. Ahora, sí hay que tener claro esto que señala el oyente. No puede ser tampoco que uno vaya a resignarse y entonces esto es lo que nos tocó vivir y bueno, y Cuba se quedó chiquita, no son 60, serán 100 años. No puede ser eso, pero es que ese no es el espíritu de lo que yo quería decir. El espíritu de lo que yo quería decir en principio era apenas describir una situación y apenas quizás de esa descripción derivar algunas recomendaciones, y esas recomendaciones son personalísimas. Son justamente a buscar de que usted no sea derrotado, esencialmente a través de un punto que yo he señalado en muchas ocasiones, que es el plano psicológico.
La primera guerra que ganan los totalitarismos siempre se gana en el campo de la psique humana. Cuando la psique humana es destruida, es cooptada de alguna manera por estos dementes que usufructúan el poder, bueno, allí la batalla estará prácticamente perdida. No habrá punto de retorno. Porque allí sí la situación será vista como plenamente normal por el conjunto de los ciudadanos. Entonces, el mayor gesto de resistencia, y esto lo entendió muy bien quizá, habría que revisar, cuando me piden que recomiende literatura, que recomiende cosas que revisar, esto lo entendió quizá la Europa del Este en los puntos donde se hizo resistencia, en la República Checa, por ejemplo. Y ahora se me va el nombre del autor, increíblemente. A veces se le olvidan las cosas. Pero en la República Checa la resistencia democrática, la resistencia a la ocupación de la URSS y la resistencia a los derivados comunistas que allí quedaron y la transición posterior a la democracia era esencialmente un gesto de resistencia interior, psicológico, a no dejarse dominar, a ejercer desde la cultura en aquel caso, y nosotros podemos empezar por la cultura y abarcar otros ejemplos, pero principalmente la cultura, a ejercer la resistencia activa. No solamente el tema de trancar las calles, que es importante porque, bueno, usted pone en aprietos y pone, por supuesto, a esta gente a trabajar y a decidir si reprimir o no, es efectiva en estos casos. El principal bien, el principal capital que se debe conservar en los procesos de resistencia es el capital humano. Y el capital humano solo se conserva conservando bien la psique, quedándose usted en sus 3, pues, en sus 5. Usted no puede estar mal. Václav Havel, me lo recuerdan acá. Se me olvida siempre el nombre de Havel. Y Václav Havel fue esencialmente eso, un objetor de conciencia. Un tipo que hacía teatro. Un tipo que tenía que ver con la cultura y que no tenía que ver con la política. Y terminó metido en la política porque dijo, yo desde aquí resisto. Y el pueblo terminó diciendo, bueno, Václav Havel tiene que ser el presidente de la transición. Terminó por muchos azares, ¿no? Además de que todos sus compañeros terminaron presos y la resistencia terminó presa. Pero era esencialmente ese su planteamiento. Ese es un ejemplo a revisar. La República Checa de Václav Havel. Vamos a ir a la participación de ustedes. 482-9750. 482-9750. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Luis Guerra. Epa, Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, de San Antonio. Yo en Bienvenido. estos días en el programa de Taí Peñalver daba la explicación más o menos que está dando ahora. Los militares están tan comprometidos aquí en Venezuela con el régimen que actuar es como hacerse un harakiri. Ellos no pueden actuar por eso mismo. Ellos no van a dar hablando en lenguaje coloquial. Tienen con Maduro. Otra parte, el pueblo no sale a la calle porque no es porque sea cobarde ni nada. Nosotros no tenemos instinto suicida. Y es lo mismo que tú estás diciendo. ¿Quién va a salir a la calle para que te caigan a balazos, que te maten? ¿Qué vas a lograr con eso? Nada, sencillamente más muerto y Maduro tranquilo y los demás tranquilos y las familias enlutadas. Hasta ahora eso es lo que hemos logrado. Gracias y buenas tardes, ¿oíste? Gracias, Luis, gracias. Bueno, yo creo que se logró, fíjate tú, siendo objetivos, Luis, en las protestas de abril del año 2002. Ahora tengo otra duda, si es 2001 o 2012, me van las fechas. Yo tenía 11 años, 10 años. Se logró, sí, a través de un movimiento popular, un movimiento de protestas de calle, siendo objetivos, allí se logró de alguna manera establecer la palanca de cambio de régimen. ¿Qué sucede? Que el cambio de régimen se produce porque el apoyo militar es retirado a Chávez en aquel momento. ¿Y por qué colapsa esencialmente el gobierno de Carmona? El gobierno malo, bueno, no supimos porque duró un día apenas, un día. Pero bueno, también además violando la Constitución y todo este tema que ha sido sometido, bueno, a la interpretación de juristas y no juristas y todo este tema. ¿Por qué colapsa? Pues colapsa esencialmente porque ese apoyo militar que se le había quitado a Chávez por un tema de pugnas internas entre los componentes y entre figuras de los componentes, no logra hacer que ese gobierno cuaje. Y cuando se cae el apoyo del ejército al señor Carmona Estanga, se cayó el gobierno de transición, o de como fuera que usted le quisiese llamar. Los chavistas decían que el gobierno del golpista, bueno, como usted le quiera llamar. Y aquello colapsa. Y colapsa esencialmente porque la resolución es militar. A pesar de que la palanca de cambio en aquel momento, yo no sé si era 1 millón, eran 800,000, pero era muchísima gente en la calle, sí fue muy efectiva. Claro, el régimen de Chávez no estaba vacunado, como parece estar ahora el régimen de Maduro, en el sentido de todo el know-how que le ha dado Cuba después de aquello. Y esencialmente el know-how que le puede dar Cuba a cualquier país es cómo resistir y resistir
tanto cuando tienes agobio y tienes aprietos internos porque la gente no te quiere, como cuando los países del mundo también te hacen el feo y te dicen, mira, te vamos a sacar de tal organismo internacional, te vamos a sancionar aquí, te vamos a sancionar allá. Los cubanos son expertos en eso. Y por eso es que se explica un poco cómo ha sobrevivido y cuál ha sido la traducción del régimen político venezolano después de que los cubanos se metieron aquí. No es la misma efectividad la que puede tener una protesta de calle, no hace el mismo daño al régimen gobernante que el que hacía antes. Allá bastó. Claro, no bastó, pero fue necesario y fue importantísimo. También tuvo que haber participación militar. Pero luego no ha sido posible a través de las multitudinarias marchas. ¿Aquí cuánto no ha marchado la gente? Muchísimo. ¿Y cuánto no ha votado la gente? Muchísimo también. Por cuanto yo no me pliego tampoco a la acera que desprecia las marchas, entonces no, es que lo que hay es que ir a votar. Imagínense ustedes, están en la luna. Están en la nube de Mario Bros, pues. Allí es donde andan navegando. Vamos a ir a llamadas nuevamente, 4829750. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Boris Carneluti Giraldo, llamo de Caracas. Hola Boris, bienvenido. Omar? Bienvenido Boris, adelante. Gracias. Mira, hay un detalle con respecto a la exigencia de los servicios. Y lo primero es que tú exiges cuando pagas correctamente el costo y el valor de las cosas. Uh-huh. O sea, si tú tienes una sociedad que espera que el Estado les dé, como decíamos nosotros, cada niño venezolano nace con una arepa bajo el brazo, y eso parecía que era lo suplía el Estado. Entonces, quien exige es porque está pagando. Yo recuerdo luminarias que están en el poder ahorita, por cierto, en la Asamblea Constituyente, como el señor Paravicini, que dice que por lo menos la electricidad se montó, las empresas de electricidad, para poder atender a la gente rica que podía pagar la electricidad. Entonces, la solución que tienen los socialistas es, bueno, entonces los ricos que paguen y al pobre nosotros se lo tenemos que dar, y es su derecho. Entonces, esa es una de las cosas primordiales. Primero, el costo de la cosa, cuánto cuesta un servicio para que tú sepas que estás pagando por él. Y después, entonces, si lo pagas, tú puedes exigir. Igualito tú puedes ir a una tienda a decirle a alguien, mire, yo compré esta camisa y está deshilachada, devuélvame el dinero o deme una buena. Eso mismo sucede con la cuestión de los servicios. Buenas tardes, Neomar. Gracias, Boris. Qué buena reflexión que traes a colación, porque eso no es imputable solamente a servicios como la electricidad o el agua, ¿no? Que en Venezuela están absolutamente subsidiados. Yo estoy de acuerdo contigo, que tienen costos irreales. Incluso hay servicios privados que pasan por lo mismo y que asombrosamente funcionan bien. Yo puedo hablar de los servicios tanto de telefonía celular como de internet privado, aunque los de internet creo que están un poco más acorde a los precios internacionales y son carísimos, por supuesto, además muy caros aquí, a veces hasta por fuera de los precios internacionales. Pero el punto es el mismo. El fondo es cómo usted puede esperar que algo funcione si usted no sufraga los costos de producción, de manutención de ese bien o de ese servicio, en este caso de los servicios. El punto es plenamente válido. Y claro, aquí sobreviene la discusión de siempre. La discusión de siempre es, bueno, ¿y cómo usted va a pagar con algo que usted no le ingresa por caja, que usted no tiene como haber, porque usted no tiene un buen sueldo? Y ahí empieza todo. Es un círculo virtuoso, en este caso no es un círculo virtuoso, sino vicioso, que no tiene manera de resolverse dentro de este esquema de solución. No tiene manera porque no hay por dónde comenzar y mucho menos dónde va a terminar eso. Entonces, vamos con más llamadas a través del 4829750. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, Iliana Rojas del Junquito. Iliana, bienvenida, adelante. Mira, quería hablar, estoy totalmente de acuerdo con lo que expresó el oyente anterior. Sí. Yo trabajé durante bastante tiempo en la industria aeronáutica, y una de las premisas que me inculcó a mí mi jefe, que era el presidente de operaciones de la línea donde trabajé, era que la comodidad se paga. Si usted quiere viajar, usted paga. Si usted quiere viajar y no planifica, paga más. Y si quiere viajar cómodo, en primera clase, tiene que pagar más. Así. Entonces, ahí tenemos que empezar a ver cómo hacemos durante la transición para que nos eduquemos de nuevo en el hecho de que somos ciudadanos, no somos pueblo, y un ciudadano paga. Pero claro, el ciudadano trabaja y el ciudadano exige. Esto se convierte en un círculo virtuoso, entonces. Nos convertimos en mejores ciudadanos porque pagamos y recibimos mejores servicios, somos mejores ciudadanos y así ad infinito. Y lo segundo que quería decirte es que me encanta que hayas mencionado a Václav Havel, porque yo quería comentarles, hace como 2 semanas ustedes dejaron de poner la rocola, y Daniel decía, porque no estamos para poner música. Daniel, esto va para Daniel. Daniel, poner la rocola no es
poner música no es celebrar, es otro acto de desafío al régimen, porque no estás dedicándole una canción desde lo más profundo de tu corazón, de los bellos sentimientos, no, estás reclamando a través de la música. Y como hizo Václav Havel, cada acto de nosotros debe ser un acto de desafío. Levantarte en la mañana para ir a trabajar es desafiar al régimen. Comentar es desafiar al régimen. Atender a tu trabajo puntual es desafiar al régimen. Y así tenemos que hacerlo. No es un desafío, no es una cuestión de que nos vamos a agarrar a peñonazos y vamos a agarrar una pistola. Simplemente vamos a desafiarlo. Y que sea una actitud, que no sea un impulso. Gracias. Gracias, Iliana, por tan buena llamada en dos vertientes, ¿no? Número uno, hay gente que lo asume así, yo a veces lo asumo así también. Ya despertar por la mañana y comenzar la jornada en Venezuela es desafiar al régimen. Eso es, en esencia, lo que piensa mucha gente que está en el país y que lo practica a diario. Yo trato de ponerlo en práctica de tanto en tanto. Y número dos, ¿cómo construir? Fíjate, por eso que yo me opongo a veces a tantos líderes políticos y respaldo a otros que hacen lo contrario. ¿Cómo construir esa especie de vinculación que en Venezuela está rota sobre cuánto valen las cosas y cuánto estoy dispuesto a pagar realmente por ellas? Y cuánto, y en tercer orden, cuánto estoy yo dispuesto a exigir por cosas irreales. Me explico. El gran ejemplo de todo esto es la gasolina. La gente tiene que entender cuánto vale producir un litro de gasolina con los aditivos, con los procesos de manufactura que están allí, los procesos de industrialización, con los procesos de flete, los procesos de llenado, de conservación, la nómina que dispensa el producto al cliente. Y eso en Venezuela evidentemente no tiene ni pies ni cabeza. Yo no voy a ponerme aquí a defender ahora el aumento de la gasolina, que si lo pongan más caro, pero evidentemente eso no es racional. ¿Qué es algo racional? Bueno, que usted explica el proceso, porque el proceso, por ejemplo, en un proceso económico, usted vende algo porque ese algo producirlo le vale tanto. Entonces, como a mí producirlo me vale 10 bolívares y yo me voy a gastar además 5 bolívares transportándolo a la tienda y yo al empleado que tengo en la tienda le tengo que pagar 5 bolívares más de sueldo y eso me hace un total de 20, bueno, yo le voy a poner 30, creo yo. Porque a mí me parece que yo le tengo que ganar 10 unidades de la moneda que sea a ese bien. O yo le puedo poner 40, yo le puedo poner lo que me dé la gana en realidad, porque el mercado es el que termina fijándote si el precio es correcto o no es correcto. Pero los procesos económicos tienen una explicación. O sea, no, en Venezuela hay cosas que no tienen explicación. En general hay cosas que la gente ha asumido y sobre eso se ha cabalgado la teoría política o la práctica política. Y vamos a ir al corte, porque ya, lo que quería explicar se me va a ir más de 2 minutos, 3 minutos. Vamos a ir al corte y vuelvo con cómo se ha construido en Venezuela una especie de referendo permanente o de afirmación permanente en cosas que no tienen asidero en la realidad y sobre todo con la visión de la economía. Vamos a ir al corte y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. No puede ser. ¿Se fue la luz otra vez? En tuplata.com.be te ayudan a resolver. Ahora cuenta con un amplio stock de plantas eléctricas para tu casa o negocio. No dejes que la oscuridad te amargue la existencia. Con tuplata.com.be compra tu planta eléctrica directamente desde los Estados Unidos y te llega a la puerta de tu casa sin complicaciones. Contáctalos por el 0424-116-5774. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, un poco resumiendo, el punto era que en Venezuela líderes y líderes políticos y generaciones políticas, una detrás de otra, han cabalgado sobre leyendas. Y la principal leyenda, yo le he dicho en otra oportunidad, es aquella famosa que está en el sentir del venezolano, y es que no, los niños venezolanos nacen con la arepa debajo del brazo. Hay gente que la interpreta de otra manera. Yo no la interpreto de la manera de que, bueno, de que los niños uno procura cómo resolverles la existencia. No, yo no la interpreto así. Yo la interpreto en el sentido de que siendo Venezuela un petroestado, entonces la gente piensa que eventualmente el Estado va a resolver. Y yo creo que esa variable de la cultura política venezolana explica muchas cosas. Por ejemplo, esa es una variable que explica también por qué el conflicto se retrasa tanto. Y es porque la gente piensa que eventualmente el Estado, y no se sabe cómo, la construcción es mágica. Es decir, no se sabe si se tienen los medios técnicos o no se tiene, si la cosa es racional o no es racional. Pero la gente dice, no, se va a resolver. Uno tiene una carga de optimismo en todo esto. Y entonces en esa carga de optimismo lo más grave no es que la tengamos todos, porque bueno, todos necesitamos el optimismo y tal, sino que la carga de optimismo se traslade a los líderes políticos. Y entonces la carga de optimismo sea que en Venezuela vamos a eludir permanentemente el mercado, y lo eludimos por muchos años. Ahora estamos en la expresión más acabada de eso. Y entonces eludimos el mercado, sus reglas más esenciales, tal cual es que, bueno, que la oferta y la demanda son las que regulan todo, tal cual es que las cosas valen, todas, los bienes y los servicios valen, nada se fabrica gratis, nadie trabaja de gratis, nadie trabaja por altruismo, más allá de que yo respeto muchísimo a las ONG que lo hacen, de que todo tiene un costo, de que el valor se lo pone uno y de que el mercado decide. Y bueno, esto es muy fuerte, pero bueno, es así. De que hay una explicación para los procesos económicos. Entonces, no, aquí la gente cuestiona, por ejemplo, la gasolina. No, la gente cuestiona y no, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Claro, ¿por qué no? Quizá porque tú no tienes cómo pagarla. Yo lo entiendo. Pero racionalmente no es lógico que usted agarre y diga que la gasolina valga un bolívar. Y ya nadie da un bolívar. La gente da el billete, ahora lo darán billetes de 50, de 100, damos billetes de 100, hasta de 200, porque ya los otros billetes ya no valen nada. Pero eso no tiene explicación lógica y eso no puede sostenerse en el tiempo. Entonces, en la medida que lo que decide Iliana se haga una realidad, que es que la gente entienda que las cosas valen y que las cosas tienen un precio de producción y que el precio de producción afecta, por supuesto, el precio de venta al público, bueno, las cosas van a cambiar. Y de que los políticos digan, no podemos seguir en esa línea, las cosas van a cambiar. Me tengo que ir, hay gente que no le gustó el programa del día de hoy, pero bueno, yo me voy a quedar con los comentarios positivos porque si no hay quien lo alabe, si uno no se alaba, no hay quien lo alabe a uno, como dice Daniel, parafraseando a Ismael Rivera. Y Daniel nos ha dicho que no pudo llegar al programa porque estaba en una reunión, entiendo que con Gabriela Montero, nada más y nada menos, me abandonó por Gabriela Montero el día de hoy. Está bien, yo también lo haría, Daniel. Nos vamos a despedir así por el día de hoy y les damos las gracias por haber estado allí en sintonía, por habernos escuchado, y les invitamos que nos escuchen y nos vean el día de mañana nuevamente, cuando estaremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y así nos va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó